Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Desde Bestinver es un placer darle la bienvenida a todos ustedes a este acto de presentación del cuarto observatorio del ahorro y la inversión en España que elaboramos de la mano del IES Business School. Decía Warren Buffett que si alguien podía disfrutar del placer de estar sentado a la sombra de un árbol era porque antes alguien había plantado un árbol allí hacía mucho tiempo. Nosotros, como inversores a largo plazo que somos, no podemos estar más de acuerdo con esta frase. Hay oportunidades que solo florecen con el paso del tiempo. Oportunidades que nos permiten alcanzar nuestras metas y, al mismo tiempo, contribuyen a una sociedad más rica. Oportunidades que, en definitiva, nos emplazan a una vida mejor para todos. Es por ello por lo que este año el Observatorio ha puesto el foco sobre los más jóvenes, dado que son ellos los que tienen la fortuna de gozar de un horizonte temporal mayor y son el motor del futuro. Paradójicamente, como muestra nuestro estudio, son los más propensos a la búsqueda de ganancias inmediatas, son los más cortoplacistas. Y en este terreno todavía queda mucho por andar. Pero, por otro lado, el Observatorio nos revela también que los jóvenes se preocupan, y mucho, por el largo plazo en cuanto al impacto que tienen sus decisiones de inversión en el entorno. En ese sentido, el profesor José Luis Suárez nos explicará con mayor detalle cómo es el colectivo que más importancia le da a la inversión responsable. En Bestinver tenemos el compromiso de contribuir y ser parte activa en este campo. Es por ello por lo que toda nuestra política de inversión contiene criterios sociales, medioambientales y de gobierno corporativo. Estos criterios están presentes en toda nuestra estrategia de crecimiento como gestora, desde el lanzamiento de nuevos productos líquidos, como puede ser el Fondo Bestinver Norteamérica, hasta el desarrollo de nuevas áreas de inversión, como pueden ser los fondos alternativos de inversión en activos reales del sector inmobiliario. Hay quien piensa que la rentabilidad está reñida con la conciencia ESG. Nada más lejos de la realidad. Hoy sabemos que los retornos futuros son de aquellos que cuidan la sostenibilidad de sus negocios. Las nuevas generaciones lo han sabido ver y nosotros no podemos defraudarles. Para finalizar, quería simplemente agradecer su presencia hoy en un acto como este. Espero que este tipo de encuentros nos sirvan como base en ese desarrollo del ahorro y la inversión en España, que nos sirvan para reflexionar sobre cómo podemos impulsar la cultura financiera desde todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Es un trabajo constante, en el que el ahorrador debe ser nuestro foco de interés. Hay que ser muy conscientes que lo que planteemos hoy, como decía al inicio de mi intervención, serán los frutos que van a recoger las generaciones futuras. Sin más, le doy muchas gracias por toda su atención y cedo la palabra a Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, por supuesto, al IES, a Bestinver y a Europa Press por la invitación un año más en el acto de presentación de este observatorio. La verdad es que el informe que hacéis anualmente en el observatorio se ha consolidado como uno de los mejores diagnósticos en materia de ahorro e inversión en España. Como decía Enrique, la cultura financiera yo creo es un objetivo común y la mejora de la cultura financiera. La CNMV también tiene ese objetivo entre sus funciones y a través de nuestros planes de educación financiera principalmente. Informes como este, la verdad es que nos sirven mucho, lo comentábamos hace un momento, para nuestro propio diagnóstico sobre la situación de la inversión minorista, los perfiles, los hábitos de los inversores españoles. En este mercado enfrentamos retos importantes, ¿no? Algunos de ellos los has señalado. Quizás el más trascendental en el momento actual de la economía española y europea es el de revitalizar los mercados de valores, desde los dos extremos, desde la oferta de fondos y desde la demanda de fondos. Por el lado de la demanda, la economía europea
si realmente aspiramos a financiar el aluvión de inversiones que nos vienen encima para nuestras empresas, para nuestras administraciones públicas, va a ser imprescindible que los prestatarios hagan un mayor uso de los mercados públicos, que complementen la financiación bancaria con esos mercados públicos. Y por el lado de la oferta necesitamos acompañar ese movimiento con un crecimiento de la participación de los inversores minoristas en los mercados de valores, bien sea de forma directa o bien sea de forma indirecta a través de la inversión colectiva. Desde ese lado de la oferta de fondos, desde la perspectiva del inversor, esta ha sido precisamente la lógica y la fuente de inspiración del documento de consulta pública que realizó la Comisión Europea ya en febrero del año pasado en el marco de una nueva estrategia de inversión minorista, la que denominamos la Retail Investment Strategy. Y sobre eso volveré en un momento. El observatorio, la radiografía que presenta, obviamente es bastante prolija y profunda, pero viene a dividir en casi dos mitades en inversión inmobiliaria e inversión financiera la riqueza de los que han participado en la encuesta, en el observatorio. Y aparecen algunos fenómenos importantes, incipientes, todavía minoritarios, pero relevantes, como la inversión en criptoactivos. Los datos que presentaréis luego hablan de en torno a un 4% en criptomonedas, en torno a un 1% en NFT, si no me equivoco. Las cifras estas están en línea con las de la encuesta que encargó la CNMV el año pasado. A nosotros nos salía en torno a un 6,8% de españoles que habían tenido o tenían actualmente criptoactivos. Y también con el informe que presentó el BCE en la encuesta de expectativas del consumidor, donde tenían resultados de en torno al 10% de las familias, no lo medían por individuos, y con una exposición media inferior a 5.000 euros, de nuevo por núcleo familiar. Bien, permítanme detenerme un poco en este componente, que es minoritario pero significativo, que por cierto tengo ciertas dudas sobre si deberíamos ya clasificarlo como activo financiero o todavía como algo intermedio. Y lo cierto es que a veces generalizamos sobre los criptoactivos o las criptomonedas en exceso, ¿no? Voy a tratar un poco de concretar cuál es la visión que tenemos desde la CNMV de este ámbito. Siempre desde la perspectiva, por supuesto, del inversor y de la protección del inversor, porque hay otras perspectivas igualmente válidas sobre el fenómeno. Hoy existen 6 tipos, básicamente, de tokens cripto. Uno, los que dan acceso preferente a servicios o a productos, los que llamamos utility tokens. 2, los que representan activos no fungibles o activos únicos, los que normalmente llamamos NFTs o non-fungible tokens. 3, los que aspiran a replicar una cesta de activos digitales, manteniendo un valor estable y ligado a esos activos. Pueden ser monedas, pueden ser activos financieros y las denominamos en general stablecoins. 4 son los que aspiran a convertirse en medio de pago. Por ejemplo, el Bitcoin. 5, los que representan una participación en un proyecto, en una comunidad, en una red, pero que no ofrecen remuneración a los inversores, flujos de interés o de beneficios o de participación en beneficios. Y 6, los criptoactivos que replican verdaderos instrumentos financieros, criptoacciones, criptobonos, criptoparticipaciones en fondos de inversión. En términos de posibilidades de inversión financiera, que es de lo que hablamos hoy, ninguno de los primeros 3 tipos, en mi opinión, es decir, ni los NFTs, ni los utility tokens, ni las stablecoins, tienen especial interés. Las stablecoins, por definición, y los demás, por supuesto, pueden subir o bajar, como cualquier otro objeto de colección o inversión de otro tipo, pero con parámetros muy distintos de los instrumentos financieros. Y de los 3 últimos, las monedas autóctonas como el Bitcoin son sin duda el fenómeno más complejo, no lo voy a abordar hoy, pero lamentablemente la 5ª categoría, aquellos que sin ofrecer ningún tipo de derecho económico ni remuneración, pues representan una especie de participación en algún tipo de proyecto y que no tienen posibilidad de convertirse en medios de pago o no aspiran a ello, es la inmensa mayoría de las decenas de miles de criptomonedas que circulan hoy por el mundo. Muchos de esos tokens
muy probablemente desaparecerán en los próximos años, generando dolorosas pérdidas en los inversores que confiaron en ellos. Es la sexta categoría, los tokens que representan la digitalización de un activo financiero, de contenido patrimonial, la que, a mi juicio, es la única que se puede denominar activos financieros y que, sin embargo, representa menos de unas pocas décimas de punto porcentual del total de la capitalización internacional de tokens. Y, paradójicamente, desde luego, son los que más nos interesan a nosotros en la CNMV y creo que los que más deberían interesar a la sociedad española. La CNMV, a través del Sandbox, está participando en experimentos controlados con este tipo de tokens, que son los únicos que, insisto, tienen naturaleza financiera y, a mi juicio, los únicos que aportan valor a las empresas que los emiten, porque permiten financiarlas, y a los inversores que los compran porque ofrecen una determinada rentabilidad. Los dos riesgos claros en materia de criptomonedas son la protección del inversor y la estabilidad financiera, obviamente. En términos de protección del inversor, tendremos que seguir advirtiendo, como hemos venido haciendo en la CNMV desde el año 2018, junto con el Banco de España, y más recientemente en la circular 1/2022 sobre publicidad de criptoactivos, advirtiendo de que son productos no regulados, productos de alto riesgo y en los que la probabilidad de pérdida total es elevada o por lo menos no despreciable, y en los que no hay ningún tipo de mecanismo de protección del inversor. En términos de riesgos para la estabilidad financiera, la verdad es que estos son muy reducidos hoy, por dos razones. En primer lugar, porque es un mercado minúsculo a nivel mundial. Estamos hablando de un mercado que en su conjunto es menos del 2% de la capitalización de las bolsas mundiales. Y en segundo lugar, porque es un sector, afortunadamente hasta ahora, con muy pocos puntos de contacto y, por tanto, de contagio con instituciones o entidades financieras. Pero hemos visto el nivel de destrozo que puede suponer en los inversores minoristas, pero también en los inversores profesionales, el colapso de firmas como Terraluna o, más reciente, FTX y muchas otras, la verdad. Es difícil que pase un mes sin que tengamos alguna. La verdad es que es una suerte que las entidades financieras y de servicios de inversión que en el año 2021 o el año 2022 estuvieron tentadas de hacer un ofrecimiento masivo de criptomonedas a sus clientes, viendo la competencia que venía del sector no regulado, no lo hicieran, porque, de hecho, estaríamos ahora hablando de otro escenario bastante menos tranquilizador que el que tenemos, ¿no? En este contexto nos llega el reglamento MiCA, que se publicará en los próximos meses, que es la solución de la Unión Europea sobre cómo regular, al menos inicialmente, este sector, y que establecerá pues, unas normas de funcionamiento del mercado en la Unión. Pero aquí no debemos engañarnos pensando que MiCA es una especie de bálsamo arregla todo, que va a resolver todos los problemas. Por un lado, hay que decir claramente que MiCA no elimina todos los riesgos y, por otro lado, no va a ser un proceso instantáneo. No elimina todos los riesgos porque MiCA es podríamos decir, una versión en miniatura de MiFID. Toca todos los temas, pero en todos los casos regulándolo 1, 2 o 3 escalones por debajo del nivel de exigencia que se le requiere a los instrumentos financieros regulados y supervisados. Y, en segundo lugar, no será instantáneo en la medida en que los supervisores, por un lado, los reguladores tienen que hacer todo el desarrollo de nivel 2 y los supervisores requeriremos un cierto tiempo para empezar a conceder las licencias. Entonces, el hecho de que se regule todo de forma más laxa, lo cual es entendible también en un contexto de un mercado nuevo, que los instrumentos financieros regulados, supone que, por ejemplo, no hay un fondo de garantía de inversores o, por ejemplo, no hay un reporte diario de transacciones al supervisor para supervisar la manipulación de cotizaciones, y como eso podemos citar una serie de elementos que están presentes en los instrumentos financieros actuales regulados y que no estarán presentes para los criptoactivos incluso cuando estén regulados.
En ese sentido, no se sitúan esos activos, cuando estén regulados, a un nivel parejo de protección con los activos financieros. Por tanto, cuando MiCA sea de aplicación, 1 año y medio después de su publicación, calculamos finales del año que viene, habrá que dejar de advertir a los inversores de que se trata de productos no regulados, porque estarán regulados, pero, a mi juicio, habrá que seguirles advirtiendo con claridad que son productos mucho menos seguros y mucho más arriesgados que un fondo, una acción o un bono, con muchos menos mecanismos de protección del inversor. De modo que luego no haya malentendidos ni hagamos demagogia o nos escandalicemos colectivamente a posteriori cuando haya episodios de fracaso o pérdida total de la inversión. Por tanto, creo que es importante seguir advirtiendo, incluso cuando estén regulados. Por otro lado, decía que no será inmediato en relación al tiempo de desarrollo, ¿no? Vuelvo, en todo caso, a las diferentes novedades legislativas en materia de inversores minoristas, ¿no? En el ámbito europeo, como mencionaba antes, la Comisión Europea está reflexionando acerca de una visión más integral, una visión nueva de las normas de protección de los inversores, de manera que los mercados financieros se hagan algo más atractivos para el inversor europeo, pero que sigan siendo seguros. La propuesta de Retail Investment Strategy de la Comisión tendrá que basarse en una consulta previa que ya se realizó y tendrá que ser discutida muy probablemente este año, posiblemente coincidiendo con la presidencia española del Consejo. La verdad es que encara múltiples aspectos, desde la evaluación de los clientes, la estrategia de asignación de activos, la delimitación de responsabilidades entre las entidades implicadas en la cadena de valor, la portabilidad de los test de idoneidad o de conveniencia, o la información que debe ofrecérsele al cliente. Todos son, a mi juicio, temas relevantes y, por tanto, me parece uno de los dossiers clave en, digamos, la actualidad regulatoria europea y, por tanto, española en materia de protección del inversor. En el plano nacional, y también en línea con la protección del inversor, a mediados de diciembre se presentó el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que es otra de las novedades importantes, que está actualmente en fase de enmiendas. Supone, como saben, la creación de una autoridad administrativa independiente nueva que centralice las reclamaciones de los clientes financieros, unificando en uno los actuales servicios de reclamaciones que ahora están en cada uno de los supervisores sectoriales y haciendo que esa resolución sea vinculante en determinados supuestos. En el marco de los servicios de inversión, a mi juicio, no creo que este cambio institucional produzca un cambio práctico de gran calado, por dos razones. Una, porque el número de reclamaciones sobre servicios de inversión que tenemos en España es extraordinariamente reducido. Estamos hablando de 800 reclamaciones al año sobre un total de más de 12 millones de clientes financieros. Y dos, porque el grado de efectividad del servicio de las reclamaciones de la CNMV es ya elevadísimo. Para que se hagan una idea, cuando la CNMV le da la razón a un cliente en una de esas reclamaciones, cosa que hacemos más o menos en algo más de la mitad de los casos, en el 80% de los casos en los que damos la razón al cliente, la entidad que hasta ese momento discrepaba resuelve en favor del cliente junto con el criterio de la CNMV, sin necesidad de que el cliente acuda a los tribunales. Si miramos la otra parte de ese ratio, el número de peticiones, de reclamaciones que una vez se ha pronunciado la CNMV para clientes que tienen razón, la entidad no les da la razón, estamos hablando en media de 90 casos al año en España, menos de 1,5 por provincia y año, que son los clientes que, llevando razón a juicio de la CNMV, solo les queda otra vía que los tribunales. Como comprenderán, creo que es una situación que no genera un problema y, por tanto, por eso considero que el cambio institucional, que puede ser muy positivo en otros ámbitos, en el caso de los servicios de inversión, no generará grandes cambios. En todo caso, el proyecto de ley está aún en trámite parlamentario y, como es habitual, es previsible que en este trámite pueda ser perfeccionado y complementado. En el borrador actual hay dos elementos que, en mi opinión, pueden ser objeto de mejora. Y ambos tienen que ver con un elemento importante, a mi juicio, que es que la nueva autoridad encaje sin fricciones en el esquema supervisor español
mejorando la defensa de los clientes, pero permitiendo la coordinación institucional sin generar disfuncionalidades. El primero de esos aspectos tiene que ver con la unificación de criterios o la unificación de doctrina. Cuando la nueva autoridad tenga que unificar doctrina en un determinado tema, que se ha generado entre distintas salas, es, a mi juicio, muy importante que esa unificación se produzca en un órgano en el que estén representados y tengan voz los supervisores sectoriales, para que puedan trasladar su criterio supervisor. Si esa unificación se produce como está previsto en el proyecto de ley, en una sala especial, en lugar de en el Consejo donde están representados los supervisores, corremos el riesgo de que esa doctrina para resolver reclamaciones se establezca sin conocer ni escuchar el criterio de los supervisores sectoriales de cada caso, que estamos aplicando en realidad en la supervisión y en la sanción de esas mismas conductas en las entidades que prestan esos servicios. Y eso, a mi juicio, solo puede redundar en discrepancias entre instituciones o en aplicar interpretaciones de la norma distintas entre supervisión y resolución de reclamaciones, que yo creo que es lo último que necesitan los clientes y las entidades si aspiramos a que el sistema funcione y genere seguridad jurídica para todos, que estoy seguro que es lo que todos queremos. Y el segundo de los elementos mejorables vendría determinado por la definición de las funciones del nuevo comité consultivo de la nueva autoridad, porque a ese comité se le atribuyen competencias de informe preceptivo sobre normas de conducta. Y, sin embargo, en el ámbito del mercado de valores, no así en el bancario, pero sí en el de valores, ya existe un comité que se pronuncia sobre normas de conducta, que es el comité consultivo de la CNMV en materia de servicios de inversión y mercado de valores, lógicamente. Y esa duplicidad de funciones de dos comités sobre la misma materia creo que podría ser fácilmente resuelta durante la tramitación de la norma. Estoy seguro de que en el debate parlamentario el proyecto será perfeccionado, por supuesto, y desde la CNMV estamos, como siempre, a disposición del legislador para conformar un régimen eficiente y armonioso en un tema tan relevante como este. Y ya concluyo. Como pueden ver, hay cambios muy relevantes en el horizonte en materia de protección del inversor, especialmente de protección del inversor minorista. Algunos de estos cambios son rupturistas, o bien a escala europea o bien a escala nacional, y tendrán que ser, obviamente, adecuadamente discutidos. Pero lo relevante es dar con la tecla o el grado adecuado que permita hacer más eficiente al sistema para beneficio del inversor y que éste tenga acceso a productos de mayor valor, de modo que se aumente su protección y se estimule su participación en el mercado. Si se tienen éxito en esta tarea conjunta, la idea es que el año que viene no, porque en estas materias un año es casi como decir pasado mañana, pero en una próxima presentación del observatorio podamos observar cómo la participación de los activos financieros, los de verdad, en las carteras de los españoles, aumenta, les proporciona mayor rentabilidad a largo plazo, les permite diversificar mejor sus riesgos y adaptar mejor sus carteras a sus características y a sus preferencias personales. Nada más. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Me toca a mí presentar un breve resumen de los resultados del observatorio. Como ya ha quedado dicho y está plasmado aquí en el fondo, esta es la cuarta edición del Observatorio del Ahorro y la Inversión en España, elaborado conjuntamente por el IES y Bestinver. Comenzaré agradeciendo la confianza que ha depositado nuevamente una gestora del prestigio de Bestinver en el IES. Esta colaboración ya tiene un largo recorrido. La primera edición del observatorio data de 2018. En esta nueva entrega, con el trabajo de campo realizado en junio de 2022, se pueden observar los efectos de varios factores que han confluido últimamente, como el post-COVID-19, que junto con los acaecidos el pasado año, como la guerra de Ucrania, han ocasionado una inflación sin precedentes en la historia reciente y la consiguiente subida de tipo de interés para paliarla. La desaceleración de la economía y el empeoramiento de las expectativas se han visto reflejadas negativamente en las bolsas de todo el mundo. El índice MSCI, que cubre todas las bolsas mundiales,
retrocedió el año pasado un 18%. Esta edición nos permite observar cómo han repercutido esos cambios en los patrones de ahorro e inversión de los hogares, que ha sido clasificado en la reciente reunión del Foro Económico Mundial de Davos como una policrisis. No sé si es una expresión muy ingeniosa, pero refleja las múltiples fuentes de incertidumbre que confluyen hoy en día. Al principio expresaré unos pocos puntos que son novedades en esta edición. Uno de ellos es el mayor espacio dedicado a activos digitales como las criptomonedas, que han sido mencionadas por el presidente de la CNMV, cuyos precios alcanzaron sus máximos en noviembre del 2021 y han entrado desde entonces en una tendencia negativa hasta llegar al llamado crypto crash del pasado mayo, y a la evolución controvertida, por decirlo menos, de las plataformas de intercambio de criptomonedas más recientemente. A pesar de esas desalentadoras noticias, es un activo que se encuentra presente en las carteras de muchos inversores. Otro activo digital incluido, y en este caso por primera vez, son los non-fungible tokens, que irrumpieron en el mercado en 2021 y cuya notoriedad no hemos querido pasar por alto. También dedicamos un amplio espacio a la búsqueda de la integridad de las inversiones mediante los criterios ESG o ESG, Environment, Social and Governance, que han sido mencionados por Enrique Pérez Pla también. Se comentarán más adelante, pero desde ya se puede decir que, por ejemplo, en el aspecto del medio ambiente, la COP27, celebrada en Egipto, cerró 2 largas semanas de negociación con más preguntas que respuestas y con un escaso entendimiento entre las esferas públicas y privadas. Además, estamos viviendo una notoria politización del medio ambiente en Estados Unidos, por ejemplo. Estas noticias, unidas a la irregular medición de cada criterio, pueden poner en tela de juicio estos valores y desorientar más que ayudar al mundo inversor. Otra novedad de este cuarto observatorio consiste en que se ha añadido la actitud ante el ahorro y la inversión de un conjunto de personas jóvenes, de entre 25 y 34 años, que están dando o están a punto de dar sus primeros pasos en el mundo de la inversión. Los resultados en este grupo contribuirán a anticipar las futuras prácticas y preferencias en el mundo de la inversión. Ahora expondré brevemente algunos resultados del observatorio con el objetivo de proporcionar unas ideas que estimulen el interés en la lectura del documento completo y en la seguridad de que pueden proporcionar una visión complementaria y útil a las impresiones que pueda tener cualquier profesional en la materia. El primer tema que elegí para esta presentación es el efecto de la inflación sobre el ahorro y la inversión. La encuesta se aplicó en junio del año pasado, como ha quedado dicho, cuando se había llegado al máximo de inflación, superando por unas décimas el 10% en términos interanuales. La Reserva Federal Americana ya había aplicado 2 subidas de tipo de interés en marzo y en mayo de 2022 y todo apuntaba a que el Banco Central Europeo haría lo mismo, como finalmente lo hizo en julio de 2022, un mes después de la aplicación de la encuesta. La situación de inestabilidad ha deteriorado las expectativas sobre la economía en general y ha provocado un aumento del consumo discrecional y una disminución del ahorro. Dicha situación hace que la mayoría de los inversores hayan moderado las expectativas de rentabilidad de las inversiones y hayan aumentado el interés por la inversión en bienes inmuebles. Con respecto a ediciones anteriores, aumentan en la escala de prioridad la reducción de las deudas del hogar y la compra de artículos de valor. En cuanto a las inversiones analizadas bajo el prisma del ESG, aunque de forma general los criterios ESG siguen siendo desconocidos para las 2/3 partes de la muestra, los que dicen conocer algunos de sus componentes aumentan en 12,5 puntos porcentuales con respecto a 2019. Los indicadores ESG no se muestran como principal objetivo a la hora de invertir. Sin embargo, la nueva muestra de inversores jóvenes está más dispuesta a sacrificar rentabilidad por sostenibilidad que la muestra clásica.
Un 4 cada 10 casos en el caso de los jóvenes y 13 cada 10 en la muestra clásica. Las inversiones acordes al ESG en términos generales se mantienen entre el 26 y el 27% y la probabilidad de tenerlas disminuye con la edad. Aumentan ligeramente los que no tienen este tipo de inversiones a costa de los que no saben si las tienen o no en su cartera. El desconocimiento de las inversiones que cumplen con criterios ESG, que como se dijo son mayoría, puede tener que ver con la dificultad para entender cada uno de los 3 parámetros y mucho más para evaluar al conjunto de estos. A pesar de ello, para los conocedores de este indicador, el compromiso con el medio ambiente y el respeto por los derechos sociales continúan siendo los más importantes, aunque también se puede decir que hay un cierto incremento de la importancia de las buenas prácticas de gobierno corporativo. A continuación, comentando una selección de resultados relativos a activos digitales, de criptomonedas y NFT, se puede decir que la irrupción de las criptomonedas ya quedó manifestada en los resultados de la anterior edición. Y a pesar del bajo nivel de presencia en las carteras, su avance no se detiene, representando un 4% en la composición de la misma, como ha quedado dicho también por el presidente de la CNMV, y que pertenecen a un 25% de los encuestados, 1 de cada 4. Como era de esperar, son más populares entre los más jóvenes. Una encuesta de la CNMV decía que las criptomonedas eran más populares entre los inversores de 25 y 44 años. Los resultados de nuestra encuesta avalan esos números, porque un 31% de los encuestados entre 35 y 44 años dicen poseer esos activos. Se ha producido un aumento en el número de inversores que se consideran sofisticados, sobre todo entre los más jóvenes. Una interpretación sería que la autoevaluación de los jóvenes mejora porque invierten en activos de más reciente aparición, como los digitales. La inversión en criptomonedas sigue estando positivamente correlacionada con el nivel de ingresos del hogar, aunque se presenta como una inversión transversal, apareciendo en casi todos los tramos de ingresos. Los inversores en estos activos citan la novedad, la amplia oferta de monedas digitales y la alta rentabilidad como sus principales atractivos. El que invierte en criptomonedas lo hace mayormente a través de plataformas online y por aplicaciones móviles, donde el asesoramiento es escaso. El boca a boca de familiares y amigos es más relevante en las criptomonedas que en otras inversiones más tradicionales. A pesar de su elevada popularidad, el futuro de las criptomonedas es incierto, en nuestra opinión, teniendo en cuenta que más de la mitad de los inversores las considera propensas a una burbuja financiera. Si esta encuesta se realizase hoy en día, probablemente esa cifra aumentaría. Finalmente, la novedad de esta edición, los NFTs, no llega al 1% de la composición de las carteras, siendo su papel hasta el momento inmaterial. La comparación de los sucesivos observatorios y ese Bestinver permite identificar tendencias o cambios en las mismas. Algunos de ellos son que los activos financieros más populares siguen siendo los planes de pensiones, los fondos de inversión y las acciones. Las acciones continúan señaladas como los valores que proporcionan una mayor rentabilidad y los títulos del Tesoro los que minimizan las pérdidas y proporcionan una renta periódica. El énfasis en el medio-largo plazo prevalece y casi 2/3 de los inversores dicen tener un plan financiero, aunque la gran mayoría no cuenta con un asesor financiero. Se percibe una brecha generacional en cuanto al horizonte, siendo los inversores más jóvenes los más cortoplacistas. Los inversores con ingresos más altos buscan una renta periódica y una maximización de beneficios, mientras que aquellos con ingresos más bajos buscan minimizar las pérdidas. A diferencia de la edición anterior y como consecuencia de la actual situación, aumenta la pretensión de incrementar la inversión en bienes inmuebles en 4,2 puntos porcentuales
y disminuye la de invertir en activos financieros en un 6,4%. Los inmuebles, ya de por sí, tienen un peso muy grande en el patrimonio. En el patrimonio de los inversores del observatorio son un 42%. Esto contrasta con la encuesta financiera de las familias del Banco de España de 2020, referida a toda la población, que da un porcentaje de propiedad de inmuebles muy superior, del 80%. Ese peso en el patrimonio, lógicamente, está entre los más altos de Europa. El importante peso que tienen los inmuebles en España se deriva de factores culturales y de incentivos económicos que llevaron en más de medio siglo a una elevada proporción de la vivienda principal en propiedad e incluso de una segunda vivienda. En la encuesta del observatorio, del 91% que tiene la primera vivienda en propiedad, un 46% es dueño de una segunda residencia. La viabilidad de las pensiones públicas sigue siendo de interés universal por el deseo de conservar un nivel de vida óptimo tras la jubilación. El interés queda reflejado en la importancia que le conceden los inversores en su planificación financiera, siendo en la media el 70% los que la consideran muy o bastante importante. Esa cifra se eleva hasta el 80% para los más mayores. Con respecto a los planes de pensiones públicos, la confianza de que sean suficientes para mantener el nivel de vida ha caído, si bien marginalmente, del 28,4% al 25,8%. Un 70% ve de forma favorable los planes de pensiones de empresa y la gran mayoría considera que deben establecerse a discreción del empleado. Un año más, los planes de pensiones son la inversión más popular en todos los tramos de ingresos, salvo en el más alto, que prioriza a las acciones. El 80% de esos planes son de carácter individual. No obstante, presentan una tendencia a la baja, disminuyendo su peso en la cartera de los inversores en 2 puntos porcentuales desde 2019. Esta bajada podría explicarse por una fiscalidad menos favorable, dado que la gran mayoría de los inversores asegura conocer la cantidad a desgravar. Esto hace que 1 de cada 4 poseedores de este activo se planteen inversiones alternativas, como fondos de inversión o acciones. Pasando a los medios de contratación y seguimiento de las noticias financieras, la oficina física bancaria sigue siendo el medio por excelencia para contratar productos de inversión. De todos modos, casi 9 de cada 10 inversores hacen un seguimiento digital de sus inversiones. La prensa online continúa su tendencia descendente, mientras que se incrementa el número de inversores que acuden a opiniones de expertos, las redes sociales y las recomendaciones de amigos y familiares. Dentro de las redes sociales, las que ganan mayor importancia son YouTube, Twitter, Facebook y LinkedIn. Es posible que cada vez más los expertos en inversión migren a estas plataformas de comunicación que están en alza. Las aplicaciones móviles continúan su crecimiento no solo a la hora de contratación de productos, sino también en el seguimiento, sustituyendo cada vez más a las páginas web. La nueva muestra de jóvenes de entre 25 y 34 años destina una parte proporcional más importante al ahorro, comparada con la muestra principal del observatorio, convirtiéndoles en un objetivo valioso para captarlos como futuros inversores. Presentan un mayor desconocimiento en términos financieros, salvo en el caso de las criptos, y su medio de seguimiento más usado es el móvil. La industria del asset management ha pasado en 2022 un año que fue todo un reto por la evolución del precio de los activos, sobre todo la bolsa, que afectó a los valores y, lógicamente, la rentabilidad de las carteras. Un caso paradigmático fue la caída de las cotizaciones de las principales empresas tecnológicas mundiales y sus masivas olas de despidos de empleados. Esos cambios llevaron, sobre todo a los inversores con un horizonte de inversión a corto, a una peor calificación de los resultados obtenidos por las carteras y a la movilidad entre gestoras. Este año se presenta también con múltiples incertidumbres, y estoy seguro que la experiencia y track record de gestoras de alta calidad como Bestinver partirán en la pole position.
Bien, hasta aquí la presentación de los resultados del cuarto observatorio, ¿no? De nuevo agradecer a Bestinver la confianza depositada en el IES. Quería destacar que en materia de investigación en el IES, además de los activos tradicionales, tenemos un fuerte compromiso en la lucha contra el cambio climático y los objetivos establecidos en el Tratado de París. La urgencia climática nos lleva a apoyar iniciativas que complementen la descarbonización de las empresas con la debida compensación de las emisiones de CO2 para conseguir unas emisiones netas igual a cero. El pasado 19 de enero presentamos una iniciativa que ayudará a propietarios de fincas a reforestar y cuidar la diversidad para contribuir a la lucha contra el cambio climático, generando una nueva fuente de ingresos con los derechos de carbono y la biodiversidad. Para finalizar, quiero recordar que la presentación de la pasada edición del Observatorio coincidió con la ampliación del campus del IES en Madrid. Dicha ampliación fue inaugurada hace exactamente un año por Su Majestad el Rey. Ahora el IES tiene las instalaciones idóneas para dar el servicio que merece Madrid y, sobre todo, atraer a esta región la experiencia global que hacen del IES una de las mejores business schools del mundo según los rankings internacionales. Muchas gracias. Tú ponte ahí. Pedro, aquí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Y antes de nada, dar las gracias a Bestinver por permitirme otra vez, otro año, participar en este acto para hablar de algo que a mí personalmente me apasiona, que es la economía. Vamos a hablar también de ahorro, vamos a hablar también de ahorro y de inversión, pero sí quiero empezar hablando de economía, porque es un año muy importante, ahora mismo presento a nuestros ponentes. Es un año, para España va a ser un año muy importante porque viene cargado de citas electorales, la primera en mayo con las elecciones autonómicas y municipales y la segunda previsiblemente en diciembre, ya veremos qué día, con las elecciones generales. Y este contexto político se produce dentro de un contexto general de una enorme incertidumbre económica, yo creo que marcado por dos cosas. Es bastante evidente. Primero, la guerra de Ucrania y la incertidumbre que ello genera, la guerra en Ucrania y la incertidumbre que ello genera, y segundo, por una derivada de esa guerra, que es la inflación, y la posibilidad o la posible cronificación en los alimentos, que es uno de los asuntos más importantes. En fin, con esta incertidumbre vamos a analizar cómo está la situación de la economía española, vamos a hablar un poquito de futuro y a ver cómo se presentan las cosas, y para ello lo vamos a hacer con dos representantes de los dos grandes partidos de España, del PSOE y del PP, que previsiblemente ya veremos con qué coaliciones están llamados a dirigir España en los próximos años. Parece, todo indica eso. Tengo aquí a mi izquierda a Pedro Casares, que es secretario del Área Política Económica y Transformación Digital del PSOE y además es portavoz de Asuntos Económicos del Grupo Socialista. Y en el córner tenemos a Jaime Olano, que es portavoz adjunto del Grupo Popular. Yo creo que dos destacadísimos expertos en economía, dos destacadísimos miembros del Grupo Socialista y del Grupo Popular, a los que les voy a pedir una primera intervención inicial, luego yo os iré pinchando un poco sobre, ya hemos terminado el primer mes del año, es un poco cómo veis, cuál es el planteamiento que se hace desde vuestros partidos de cómo está ahora mismo la situación de la economía y sobre todo qué podemos, si es que es posible, hacer alguna previsión de cómo va a ir evolucionando en los próximos meses. Empezamos por ti, si te parece, Pedro. Pues muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Lo bueno de hablar en un espacio como este, con esta temperatura, es que el público sigue despierto porque es difícil entrar en calor. Bueno, vamos probablemente con el debate a animar un poco en la temperatura. Yo lo primero es, quiero agradecer el trabajo que se ha hecho, el observatorio, que una de estas iniciativas pues tenga continuidad en el tiempo, porque nos ayuda también a los representantes públicos en el análisis de las políticas económicas que tenemos por delante. En el contexto económico que tenemos, evidentemente, como bien decías, pues está muy marcado por los acontecimientos en política internacional y cómo puede evolucionar
el conflicto de la guerra de Ucrania. Yo creo que esto es la primera reflexión que tenemos que hacer. Es difícil el contexto de previsiones en la medida que tengamos un conflicto en Europa y, por tanto, vamos a ver cómo evoluciona para ver también la evolución de la economía española. La segunda reflexión para cómo va a evolucionar 2023 creo que debe de partir de cómo ha ido 2022 y en ese contexto creo que tenemos que ser optimistas. La economía española ha cerrado 2022 con unos datos mejores que las previsiones. Es el primer punto de partida. Hace no mucho los diferentes organismos internacionales pues nos situaban en torno del crecimiento de la economía española del 4%, luego se revisaron al 4,7% y finalmente hemos cerrado en el 5,5%. Yo creo que es un buen punto de partida, unido a algunas otras variables de política económica. Una también la hemos conocido esta semana pasada, que son los datos del mercado de trabajo, la afiliación a la seguridad social, el número de personas activas, la población activa y finalmente la tasa de paro. Yo creo que tenemos un buen punto de partida de nuestro mercado de trabajo. Las cifras son cifras récord en el contexto histórico y una tercera variable que es cómo han evolucionado los precios en el conjunto del año 2022, a pesar de que hemos tenido una inflación alta, pues ha cerrado en el caso de España con la inflación más baja del conjunto, no solo de los países de la zona euro, sino también de toda la Unión Europea. Y ese es el punto de partida para cómo vamos a afrontar 2023. Y ahí yo creo que hoy, con la incertidumbre de la que hablábamos antes, podemos hacer algún pronóstico. Y además en línea también pues con algunos de los pronósticos de los organismos internacionales. Ayer conocíamos las previsiones del Fondo Monetario Internacional y también las propias que realizamos desde el Gobierno de España. Es que 2023 va a ser un año de crecimiento económico. Cierto es que de un menor crecimiento económico con respecto a lo que hemos tenido en el año 2022. Que pase lo que pase, la previsión también es que en 2023 sigamos creando empleo y 2023 también un año en el que sigamos reduciendo la tasa de inflación. Hay algunas otras variables que tienen que ver, por ejemplo, con la deuda y el déficit público. 2022 ha cerrado con una reducción del déficit y de la deuda. La previsión es que sigamos en esa senda de reducción de déficit y deuda y cierto es, por supuesto, yo creo que no debemos tampoco evitar el debate, es que vamos a estar marcados en el año 2023 por algunas cosas de las que ya hemos visto en el 2022, ¿no? La normalización, se ha dicho también en el observatorio, la normalización de la política monetaria, la subida de los tipos de interés, el encarecimiento, por tanto, del acceso al crédito y a la financiación, son algunas de las variables que nos van a marcar este 2023. Pero yo creo que en esto, y es la aportación que también podemos hacer desde los poderes públicos, desde el Gobierno, desde el Congreso de los Diputados, es que nosotros tenemos que contribuir en la medida de las administraciones públicas a generar un clima de mayor confianza y certidumbre en tiempos que son de incertidumbre, ¿no? En ese sentido, el trabajo que hemos hecho en el Congreso de los Diputados ha ido en esta dirección. Hay aquí algún diputado también de otros partidos políticos, también entre el público, como la portavoz económica de Ciudadanos. Sí. Creo que en la Comisión de Asuntos Económicos hemos trabajado bien en esta dirección. Ese es el clima de trabajo. Algunos organismos como la CNMV pueden también confirmar esta afirmación que hacía. Hemos aprobado leyes importantes para reforzar el clima de negocios en nuestro país, la reforma de la ley concursal, la reforma también de la ley del mercado de valores y los servicios de inversión, la nueva ley de startups, la ley de creación y de crecimiento de empresas, en un entorno de bastante consenso parlamentario, en tiempos, Javier, de bastantes disensos. Yo creo que hemos tenido ese marco de trabajo y también desde el punto de vista normativo pues estamos trabajando, lo hablábamos antes de empezar, en algunas nuevas normas que ya están en el Congreso de los Diputados y que sinceramente espero que podamos trabajar en ese clima también de colaboración. Con el paso por el Congreso y el Senado son momentos también para mejorar los proyectos normativos. Esa es la voluntad del Gobierno, esa es la voluntad
del Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, las expectativas que podamos aportar desde el punto de vista público yo creo que son buenas. Y una última reflexión, si me lo permiten. Yo creo que también desde el punto de vista de la certidumbre que podemos apostar desde los poderes públicos es que a pesar de que 2023, como bien decías, es un año pues, de muchas citas electorales, el Gobierno de España pues, se ha hecho algunos de los deberes, como por ejemplo que para 2023 tenemos unos nuevos presupuestos generales del Estado que dan cierta estabilidad a la política económica que el Gobierno va a desarrollar a lo largo de 2023 en muchos ámbitos. Luego podemos reflexionar sobre ellos, pero creo que también es un buen punto de partida independiente de los avatares pues, políticos que vamos a tener a lo largo de este 2023. Sí. Luego profundizaremos en alguna de las cosas que has comentado. Jaime, por favor. Sí, pues muchísimas gracias. Agradecer en primer lugar a Bestinver y al IES y a Europa Press la invitación que nos habéis hecho para estar aquí. Vengo sustituyendo a Juan Bravo, es una mala noticia para todos ustedes, pero intentaré trasladar las propuestas del Partido Popular. Saludar también a todos los asistentes, por supuesto, y a mis compañeros, a María y a Víctor, portavoces de Ciudadanos y Vox en el área económica en el Congreso de los Diputados. Yo no soy tan optimista, y en esto creo que no les sorprenderá, como mi compañero, ¿no? Como Pedro, a la hora de valorar la situación económica de España y tampoco de cómo vemos el futuro, ¿no? Es verdad que la economía nacional, por supuesto la europea y también la mundial, y están tan interconectadas que tienes que hablar de todas a la vez. La característica fundamental en los últimos años ha sido la incertidumbre, ¿no? No cabe la menor duda. De ahí que en verano pues, todos los analistas públicos, privados, nacionales, internacionales, todos los supervisores pues, que casi hablaban de un cataclismo, ¿no? al final de año, que por suerte para todos no se ha producido. Eso es verdad, ¿no? Pero no se era bueno, un apologeta, ¿no? del cataclismo, por decir lo que efectivamente estaba diciendo todo el mundo, ¿no? Hay 4 variables fundamentales y Pedro ha hecho mención a ellas, ¿no? La inflación, el crecimiento económico, el empleo, la deuda, y en todas ellas creo que es importante profundizar un poco más, ¿no? Y no quedarnos con un único dato, porque muchas veces quedarnos con un único dato es quedarnos en la superficie, ¿no? Y eso, si no somos capaces de hacer un análisis sereno y sosegado, como el que hace Bestinver en este observatorio, y aprovecho para felicitarles por el magnífico trabajo, que como bien decía Pedro, pues nos sirve a nosotros también, ¿no? de guía para bueno, la actividad legislativa. Decía que no debemos quedarnos en la superficie de los datos, ¿no? Porque es verdad que la inflación se ha reducido desde el mes de julio, ¿no? Ha bajado 5 puntos y eso es algo que debemos de celebrar, pero no es menos cierto que la subyacente está en 7,5 puntos, ¿no? Y tampoco es cierto que la inflación sea un fenómeno derivado únicamente de la guerra de Ucrania, ¿no? En febrero del 2021, un año antes de que Putin decidiese invadir Ucrania, la inflación ya empezaba a subir, ¿no? Y no ha dejado de subir desde aquel momento hasta este verano, en que, bueno, efectivamente, la general ha subido. Y la inflación es un dato que no lo puedes tomar o asumir independientemente de la inflación anterior. La inflación se suma, ¿no? Por lo tanto, creo que las cifras deberían de ser, al menos desde febrero de 2021, es decir, prácticamente 2 años ya, hoy es día 1. Y ahí es donde se puede observar el deterioro de las economías, no solo de las empresas, sino y muy fundamentalmente de las familias, ¿no? De las rentas medias y bajas, muy especialmente, ¿no? Que son a las que más les afectan pues esos bienes como la cesta de la compra, que han subido un 15% en el último año. Y todo esto es verdad que nos afecta a todos, muy especialmente, pero a España más que a otros pues no, por nuestra debilidad, ¿no? Porque es verdad que somos el único país de Europa que en estos momentos todavía no hemos salido de la crisis derivada del COVID, ¿no? España es el único país que no ha recuperado el Producto Interior Bruto
que teníamos en el año 2019. Y eso es francamente preocupante, ¿no? A mí me sorprendía, como me sorprende, ¿no?, escuchar al presidente del Gobierno decir que en Davos y en los pasillos de la Unión Europea le preguntan constantemente cuál es las recetas del milagro español, porque, hombre, a uno, al último de la clase, no es al que le vas a copiar, ¿no? Cuando en los exámenes tienes problemas, no buscas al último de la clase para copiarle, ¿no? Lo mismo que la inflación, diría respecto del empleo. Es verdad que los datos del empleo, si te quedas únicamente con la cifra que aparece como los datos del Ministerio, pues uno podría estar satisfecho, ¿no?, del trabajo hecho. ¿Qué pasa? Que ahí también hay cierto, si me lo permiten, cierto maquillaje, ¿no? Y esto es algo que veníamos denunciando desde el Partido Popular hace meses, ¿no?, desde la primavera pasada, ¿no? Al principio se nos decía que si estábamos locos y que era esto, ¿no?, del maquillaje en las cifras, que esto era una barbaridad, porque es verdad que la introducción de la figura del fijo discontinuo, que era una figura que ya existía, pero de manera muy residual, pero sí en su forma de cuantificarlo o de computarlo, pues sí, en estos momentos distorsiona mucho las cifras. Es verdad también que se viene computando igual desde que existe esa figura, desde ya el siglo pasado, es verdad, pero, como decía antes, eran unas cifras muy residuales. En España podía haber en el año 20 del orden de 250.000 fijos discontinuos, ¿no? Hoy son más de 2.300.000, por lo tanto, son unas cifras lo suficientemente altas para que necesitemos conocer cuál es la situación real de estas personas, porque muchos de estos fijos discontinuos, cuya figura se ha potenciado porque se han eliminado los contratos temporales o los contratos de obra y se ha obligado a contratar utilizando esta figura, muchos de estos no están trabajando, ¿no? De hecho, se dan situaciones curiosas, ¿no?, como por ejemplo en Baleares, donde hay más personas cobrando prestación por desempleo que personas que figuran como parados en Baleares, ¿no? Porque es verdad que hay fijos discontinuos que están en casa cobrando el paro, sin embargo, no computan así. Y estamos hablando del orden de 600.000 personas si seguimos a las cifras que nos dan centros de estudios tan importantes pues como FEDEA o el BBVA Research. También es cierto que todavía no hemos recuperado el número de horas trabajadas del año 19, ¿no? Y también es cierto que no hemos recuperado el PIB del año 19, como les decía antes, y por lo tanto, si hay más gente trabajando, si trabajan menos horas y sobre todo si no hemos recuperado el PIB del siglo XIX con más trabajadores, pues eso quiere decir que tenemos un problema de productividad muy serio, ¿no? Dicho esto, España continúa siendo el país con más tasa de paro de Europa y esto es algo que debería preocuparnos, ¿no? El crecimiento económico, pues exactamente lo mismo. Hay que profundizar un poco en las cifras. Si decimos el 5,5%, pues a todos nos parece un crecimiento económico muy robusto, ¿no? Pero analizando un poco cómo se elaboran estas estadísticas, uno se da cuenta que por el efecto arrastre del año 2021, aunque España no hubiera crecido nada en ninguno de los 4 trimestres, el crecimiento económico anual a final de año sería del 3,6%, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento real de nuestra economía no es ese 5,5%, o la fortaleza de nuestra economía no viene representada por ese 5,5%. Y sobre todo que el crecimiento se dio muy especialmente en el segundo trimestre del año pasado. Y estos 2 últimos trimestres el crecimiento ha sido de un 0,2%. Que eso es verdad que a los que hablamos de números o hablamos de macro, pues te puede llevar a afirmar que no estamos en una situación de estancamiento, ¿no? Pero la realidad es que las familias españolas lo sufren como si estuviéramos en una fase de estancamiento, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que reformar. Primero, ser serios en el análisis, no engañarnos a nosotros mismos, no vender una realidad que no es tan favorable como puede parecer viendo únicamente las cifras, y a partir de ahí pues diseñar políticas que incentiven el crecimiento económico, que incentiven, por supuesto, la inversión, penalizar al ahorro, y supongo que más adelante nos preguntarás por ello, no parece la mejor de las fórmulas para incentivar la inversión, para incentivar el crecimiento económico, ahondar en la formación para que nuestros trabajadores puedan cobrar salarios más altos porque son
más productivos. Creo que hay que tener una política fiscal moderada, ¿no?, en estos tiempos en los que bueno, pues las familias lo están pasando mal, las empresas también lo están pasando mal. Lo hablábamos antes tomando un café. No todas las empresas están teniendo ingresos récords y, desde luego, creo que mala política es la del enfrentamiento con aquellos que crean riqueza, que no son otros que los empresarios, ¿no? A lo largo de este año veremos qué somos capaces de aprobar o qué es capaz de impulsar el Gobierno desde su posición. Comentabas que había 2 citas electorales, una en junio y la otra pues cuando decida el presidente del Gobierno. Todo parece indicar que será a finales de año, y esto no suele ser un buen síntoma para el impulso de reformas estructurales, ¿no? Ojalá me equivoque y ojalá seamos capaces entre todos de sacar adelante reformas que realmente incentiven la inversión, el ahorro y el crecimiento económico. Por el Partido Popular no será, porque hemos presentado muchas iniciativas y tenemos, como siempre, la mano tendida al Gobierno, con escaso éxito hasta ahora. Es verdad que algunas nos acaban copiando, pero en el grueso de nuestras medidas hasta ahora no hemos tenido éxito. Confío en que esa voluntad de diálogo que trasladaba Pedro pues se traslade también al Congreso de los Diputados. Vale, esperemos. La verdad es que se abren muchísimas, habéis abierto los dos muchos campos. Has hablado tú mucho del empleo. Mañana conoceremos los datos de empleo de enero. Y el Ministerio de Trabajo se comprometió a contarnos cuántos fijos discontinuos hay. O sea, que yo no sé si mañana nos lo contarán o no, pero bueno, es un compromiso. ¿Tienes algún dato de cómo va a ir el mes de enero? ¿No te han dicho nada? No puedes anticipar nada. Puedo anticipar pero nada. Lo sabes. ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? Enero no suele ser un buen mes. Vamos a esperar. Vamos a esperar mañana, vale. Obviamente lo interesante es que debatáis, o sea, porque tú antes me mirabas, Pedro, como diciendo no estoy de acuerdo con nada de lo que estoy escuchando, como es lógico. Pero sí que me gustaría hablar un poquito, profundizar un poquito en el dinosaurio en la habitación, que es la inflación. Después de muchos años en los que no había salido de nuestra preocupación la inflación, ahora nos encontramos con tasas muy altas para lo que estamos acostumbrados, y sobre todo con la cronificación de la subyacente, que es la que más afecta a la gente porque considera básicamente los alimentos. Pedro, te quería preguntar, ¿es verdad objetivamente que España está mejor que otros países europeos en inflación? Pero también es verdad, y aquí permite que te pinche un poco, que hemos estado dopados. Es decir, la excepción ibérica es un cierto dopaje, los 20 céntimos de los combustibles es un cierto dopaje, la supresión o la disminución del IVA en algunos alimentos es un cierto dopaje. Quería preguntarte, ¿es eficaz esto para la lucha contra la inflación? Estamos viendo que, obviamente, ha dado un resultado, pero si es sostenible en el tiempo, y sobre todo que nos podemos encontrar cuando desaparezcan esos dopajes, si me permites la expresión. Bueno, lo primero, también saludar a Víctor, que no le había visto antes. Yo creo que los datos de la inflación, cómo está España, cómo ha evolucionado en el 2022 y en el 2023, yo creo que los datos hablan por sí solos, ¿no? Si uno, desde el punto de vista objetivo, ve cómo ha evolucionado la inflación en España, pues es incontestable que dentro de que estamos en contextos de inflación altos, ha evolucionado bien. Yo creo que también es importante de dónde venimos. A lo largo del año 2022 alcanzamos la mayor inflación desde la incorporación de España en el euro. Estábamos hablando de inflación de 2 dígitos, algo que no se había visto nunca, y como hemos terminado el año 2022 es con una inflación 5 puntos por debajo. Y desde el punto de vista de la respuesta de política económica, de la eficiencia del Gobierno en la toma de decisiones, sinceramente creo que ha sido acertada en dos vertientes. Uno, en el hecho de reducir la propia inflación, es evidente, están ahí los datos, medidas que ha tomado el Gobierno han ayudado a reducir la inflación. Hacías mención a algunas de esas medidas, como puede ser el transporte público, los carburantes, en fin, las medidas están ahí, son acertadas, y luego también de combatir los efectos de la inflación, porque es en un contexto donde la inflación mundial, europea o de la zona euro es elevadísima, por tanto afecta a todas las economías del mundo por muchas circunstancias. Naturalmente tiene que ver mucho la guerra de Ucrania, la situación
situación de los carburantes, la normalización además de la política monetaria en este sentido, cómo está actuando el Gobierno. Yo creo que hay medidas muy buenas para combatir los efectos de la inflación, algunas las estamos viendo para ayudar a familias, autónomos, a nuestros pensionistas. Es una excelente medida, por ejemplo, la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. La mayor subida en la historia de nuestro sistema de pensiones se ha producido desde este 1 de enero, la subida también del salario mínimo interprofesional, que es un compromiso del Gobierno de España, una nueva subida del salario mínimo, un 8%, otras que tienen que ver con la revalorización del sueldo de los empleados públicos, esa prestación adicional de 200 euros para las familias más vulnerables, en fin, ayudar a combatir los efectos de la inflación. Yo creo que esto va en la línea correcta, en la buena dirección. Algunas medidas, y también por esa segunda parte que me decías, ¿no? Algunas medidas han dejado de tener vigencia en este mes de enero, por ejemplo, los 20 céntimos de los carburantes, y hemos visto cómo la inflación pues, ha subido una décima en el mes de enero. Por tanto, también podemos ver el marco en el que nos encontramos, porque ayuda también pues, la reducción del precio de los carburantes. ¿Nos preocupa la inflación subyacente? Sí. Nuestra previsión es que en este primer trimestre de 2023 pues toquemos techo en la inflación subyacente para, a lo largo de 2023, reducirla en línea con la reducción general de los precios. Yo creo que este es un poco el marco en el que nos encontramos. Por tanto, inflaciones altas en un contexto mundial, mucho más bajo en el caso de España, y un Gobierno que toma medidas para responder, por un lado, a la subida de la inflación para tratar de reducirla y, en segundo, pues, medidas para aliviar a las familias, especialmente a las rentas más vulnerables, de los efectos negativos que tiene la inflación. Jaime, ¿a ti qué te ha parecido? Porque es verdad que objetivamente se ha contenido la inflación en España mejor que en otros países, ¿no? Es verdad que a costa de algunas medidas que hemos analizado. Pues efectivamente, pero creo que es importante fijarnos en la subyacente, que nos está diciendo que esa subida de precios se ha trasladado ya a toda la cadena de valor, ¿no? Y por lo tanto es mucho más difícil de contener. Ayuda mucho la política monetaria del Banco Central Europeo, de esa subida de tipos, pero también hay que ser muy prudentes a la hora de tomar medidas, porque tenemos un problema de alta inflación y muy bajo crecimiento, ¿no? Para contener la inflación tradicionalmente se dice que hay que enfriar la economía, y esto es así, por ahí va la política del Banco Central Europeo, pero claro, como te pases nos quedaríamos en crecimientos negativos y en posible entrada en recesión, ¿no? Cuando todavía, como digo, no hemos salido de aquella crisis del año 20. Es verdad que, como digo, han bajado 5 puntos. Tú hablabas de la excepción ibérica, ¿no? Del tope del gas, que al final no es otra cosa más que diferir un pago, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es diferir ese pago que hoy, bueno, se habla de 12.000 millones de euros ya que se van pagando a través de eso que aparece en la factura como la compensación del gas. Veremos cómo afecta a la inflación. Ahora parece ser que con el cambio metodológico que va a aplicar el INE a partir de ahora ya van a entrar en ese cálculo, ¿no? Los contratos con precio fijo, fuera del mercado regulado, los del mercado libre. Veremos a ver cómo funciona, ¿no? Y a las familias hay que ayudarles permitiéndoles recuperar poder adquisitivo, ¿no? Y ahí creo que el Gobierno está fallando. Primero, porque no ha hecho a lo largo de la legislatura otra cosa que subir impuestos. Somos el único país que ha subido impuestos durante la crisis del COVID, ¿no? Y ahora con la guerra de Ucrania, hasta 26 veces hemos subido los impuestos en un escenario de crisis que ha llegado a ser dramática para muchas familias. Creo que es muy importante, o se debiera haber hecho por parte del Gobierno, ¿no? Ajustar el IRPF a esa inflación para que la pérdida de poder adquisitivo de las familias no fueran tan grandes, ¿no? Porque España realmente lejos del discurso de, oiga, no podemos bajar impuestos porque ponemos en riesgo
los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Esto se nos dijo durante meses, ¿no? Es verdad que después se han copiado algunas medidas y las comentaba Pedro en su intervención, pero creo que es fundamental hacer a las familias, sobre todo a las clases medias, ajustar esos tramos, deflactar el IRPF, ajustar también los mínimos exentos y los mínimos familiares para, bueno, pues para que no sufran esa pérdida de poder adquisitivo tan importante. De la misma manera que también los salarios, y ayer anunciaba el presidente del Gobierno la subida del salario mínimo, los salarios deberían bueno, pues de subir, por supuesto, pero siempre enmarcado dentro de un marco más amplio, ¿no? No se puede ir subiendo por trocitos, ¿no? Y este Gobierno se ha acostumbrado a hacer todo troceado y al final, pues algunas medidas suenan a parches, ¿no? ¿Dónde queda aquel pacto de rentas que se habló que se iba a impulsar hace más de un año, ¿no? Por parte de la vicepresidenta Calviño, que creo que es como se deberían hacer las cosas, sentarse los sindicatos, sentarse los empresarios, sentarse el Gobierno, que también debería de hacer un esfuerzo en la contención del gasto, y entre todos pues dibujar en qué marco podemos jugar, en qué marco las empresas pueden llegar a subir salarios, porque podrá haber sectores en los que no sea posible subir los salarios tanto como en otros, podrá haber incluso, hay que barajar la posibilidad de hacer subidas en función del salario mínimo, estoy hablando, en función de los diversos territorios. No es lo mismo salario mínimo en Madrid que en Ávila o que en Badajoz. Bueno, pues sentarse y hacer un gran pacto de rentas, que creo que es lo que necesita España. Y el Gobierno debería dar ejemplo, como digo, reduciendo el gasto, porque si vemos los datos del último trimestre del año, en España el gasto público ha crecido un 1,9%, sin embargo el consumo de los hogares se ha contenido un 1,8% y la inversión también se ha reducido un 1,2%. Así no es la fórmula para que el país avance de verdad, ¿no? Ahora te pregunto, Pedro, pero antes, Jaime, por concretar, más allá de estas salvedades que has hecho, a ti la subida anunciada, la subida del salario mínimo anunciada ayer por el presidente del Gobierno, ¿qué te parece? Nosotros estamos a favor, como digo, de que suban los salarios. Los trabajadores deben de recuperar poder adquisitivo. Pensemos que en las rentas más bajas el efecto de la inflación no ya es ese 12% o 13% general acumulado desde febrero de 2021 que decía antes, sino que en las rentas más bajas su efecto por el tipo de productos que consume, que son los que más han subido, alcanza el 19%, ¿no? Y esto es absolutamente insostenible para una familia. ¿Cómo se recupera ese poder adquisitivo? Por supuesto, subiendo salarios, también deflactando la tarifa del IRPF e incluso ese cheque de 200 euros, ¿no? Que creemos que es, no diría ridículo, ¿no? Pero nos choca mucho cómo para comer a una familia durante un año se puede dar un cheque de 200 euros y, sin embargo, para que un niño, un adolescente de 17 que cumple 18 años este año y que curiosamente va a votar en diciembre, probablemente se le den 400 euros pues para que se compre un videojuego, ¿no? Nos parece que no es razonable, ni tampoco que se haya tenido que hacer, que van a tener que hacer todas estas familias pues un papeleo tremendo para alcanzar o para lograr esos 200 euros. Hubiese sido mucho más fácil hacerlo en la medida de lo posible a quienes realmente la agencia tributaria pudiera pues hacerlo vía un impuesto negativo, ¿no? Pero eso es una forma más de actuar que creo que deberíamos de entre todos intentar corregir. Hay que eliminar burocracia. No se pueden hacer 2 millones de expedientes para pagar los cheques de 200 euros, porque esto es un gasto enorme para una administración cuando hay otras fórmulas mucho más ágiles, ¿no? Y estamos a favor, sí, estamos a favor de la subida del salario mínimo, pero creemos que se debería haber enmarcado en ese campo más grande y global. Y esto únicamente lo puede impulsar el Gobierno y no parece que lo haya hecho. Entre otras cosas porque él mismo, primero, en lo que dependía directamente del BOE, pues ha actuado por libre, fuera de ese
campo de negociación, ¿no? Pedro, puedes contestar a lo que quieras, pero antes permíteme, porque cuando hablaba Jaime de las 26 subidas de impuestos, me has mirado como con cara de no creértelo. No sé si quieres decir algo sobre las subidas de impuestos. Sí, bueno, algunas consideraciones sí, porque bueno, yo creo que muchos de los que están aquí o de los que nos puedan escuchar, pues saben cuál ha sido la política impositiva de este gobierno, ¿no? Por recordar algunas, creo porque a veces el tiempo hace que olvidemos probablemente algunas de las medidas que ha tomado el gobierno. Para 2023, en este ejercicio, los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, contemplaban una bajada del IRPF para la mitad de los trabajadores. Para la mitad de los trabajadores hay una bajada en el IRPF. Hay una bajada, por ejemplo, para las empresas en el impuesto de sociedades del 25 al 23%, para las pequeñas y medianas empresas, y hemos hecho otras muchas bajadas a lo largo de este último año. Por ejemplo, la reducción del IVA en la factura del gas, de la luz, la supresión del impuesto especial a la electricidad, las últimas medidas que han empezado también a partir del 1 de enero de la bajada del IVA, en algunos casos la supresión en alimentos básicos. En fin, hemos tomado algunas medidas muy importantes desde el punto de vista presupuestario de reducción de impuestos. Si bien es verdad y es cierto que algunas otras hemos incrementado, como por ejemplo ese gravamen temporal y extraordinario al sector financiero y a las grandes corporaciones energéticas. ¿Por qué? Porque nosotros, y no rehuyo el debate, creemos mucho en la justicia fiscal para tener una mayor justicia social y, por tanto, hemos hecho un esfuerzo de bajar impuestos a las rentas medias y bajas, a las pequeñas y medianas empresas, también, por cierto, para los autónomos. Hemos pedido una contribución excepcional pues a grandes corporaciones. Esa ha sido la política fiscal del gobierno de España. En esa línea vamos a seguir trabajando, ¿no? Y bueno, yo creo que a partir de ahí podemos hacer otro tipo de discursos. Y una segunda consideración que sí que me gustaría hacer sobre el salario mínimo interprofesional. Me parece bien y celebro que el Partido Popular pues, pueda apoyar esta subida del salario mínimo interprofesional que ha propuesto el Gobierno de España. Ojalá lo haga. Lo digo porque las subidas del salario mínimo interprofesional de los últimos años no han tenido el voto del Partido Popular. Se ha opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional. Si en esta ocasión, para 2023, lo suben, pues bienvenidos, y de verdad que creo que es una buena noticia, porque desde luego esos más de 2 millones de trabajadores y de trabajadoras que en este país cobran hoy el salario mínimo interprofesional, creo que merecen esa subida que, entre otras cosas, mejore las condiciones laborales de la clase trabajadora. Y una tercera reflexión, también sobre el papel de muchas de las reformas y de las medidas que está tomando el Gobierno de España. Lo digo también por contextualizar. Que no hayan tenido el apoyo del Partido Popular no quiere decir que no sean medidas trabajadas y consensuadas. Muchas de ellas, por cierto, con los agentes sociales, patronal y sindicatos. Digo porque no contar a veces con el apoyo del Partido Popular no quiere decir que nosotros no hayamos trabajado y consensuado esas medidas, y el ejemplo probablemente más importante, no solo todas las medidas y los paquetes económicos que hicimos durante la pandemia, toda esa respuesta de los ERTE, los ICO, la prestación para los autónomos, sino, por ejemplo, la gran reforma desde el punto de vista del mercado de trabajo, la reforma laboral, fue una reforma pactada con los sindicatos y los empresarios. La reforma de las pensiones también ha sido una reforma pactada y que incluso el Partido Popular, en el marco del Pacto de Toledo, votó que sí al conjunto de reformas, aunque luego votó que no en las leyes concretas que la desarrollaban, ¿no? Bueno, yo creo que es importante la contextualización y, sobre todo, saber que el Gobierno de España, en un contexto difícil que a nadie se nos escapa, pues ha tomado medidas muy importantes, porque creo también en la importancia de que los gobiernos tomen la determinación y el liderazgo de tomar medidas que no son fáciles en algunos casos, pero que las estamos tomando. Muchas con el apoyo también de la Unión Europea. Hemos sido, además, precursores de medidas muy importantes en el marco de la Unión Europea, que se han traducido en importantes reformas o inversiones para España, pero que el Gobierno está decidido a hacer. Si el Partido Popular se suma a esta tarea, pues bienvenido sea. 2023, que antes hablábamos de que es un año complicado desde el punto de vista porque desde el punto de vista de que hay elecciones en mayo, a finales de año, pues también puede ser un buen año para que muchas de estas
cuestiones ahora el Partido Popular se sume, aunque no lo haya hecho en el pasado. Si es por el contexto electoral, pues bienvenidos sean. El Gobierno de España lleva toda la legislatura haciéndolo. Lo digo, por ejemplo, por la subida del salario mínimo y otras cuestiones que decían, no, es que es electoralista o la subida de las pensiones. Oiga, si es que llevamos actualizando las pensiones toda la legislatura conforme al IPC, o es que llevamos subiendo el salario mínimo interprofesional toda la legislatura, también en 2023, porque ese es el compromiso que adquirimos con los españoles y de las españolas. Si otros partidos se suman, pues bienvenidos. Jaime, ¿querías decir algo? Sí, no, cuando hablábamos de subidas de impuestos, de esas 26 subidas de impuestos que hemos sido el único país que ha subido impuestos en medio de la crisis del COVID, España es el país en el que la presión fiscal ha aumentado más desde el año 2019, ¿no? Y España no tiene un problema de ingresos, estamos en ingresos récord, muchos de ellos derivados de la inflación, ¿no? Y ese esfuerzo no se está, esa sobrerecaudación no se está devolviendo, ¿no?, a las clases medias, a los autónomos, a las rentas más bajas. Y son datos de la IGAE. La IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, nos dice que solo que esas medidas que ha implementado el Gobierno solo representan 1 de cada 3 euros de sobrerecaudación, ¿no? Y esto hace que los españoles tengamos que hacer uno de los mayores esfuerzos fiscales de los países desarrollados. Somos el quinto país con mayor esfuerzo fiscal, el que está vinculado, los impuestos que pagas a la renta que tienes, somos el quinto de todos los países de la OCDE, ¿no? Y esto creo que en este momento es muy complicado. Y toda esta recaudación extraordinaria, ¿no? Pensemos que, mira, por dar un dato, en el año 2023, con respecto al 19, el Estado va a tener casi 80.000 millones de euros más de recaudación tributaria si le sumamos el incremento de las cotizaciones sociales. Y esto no se ha derivado en una política de consolidación fiscal para que España, bueno, pues pueda afrontar futuras crisis con un poco más de margen, porque también somos el país de la Unión Europea en el que más hemos incrementado la deuda, ¿no?, a lo largo de esta crisis. Lo hacemos a razón de 200 millones de euros cada día, hoy también, ¿no?, desde que gobierna el señor Sánchez. Y uno puede entender que en el año 2020, para hacer frente a ese parón de la economía derivado por la aparición del COVID-19, pues sea necesario ese gasto. Pero es verdad que en la medida en que determinados gastos que son coyunturales derivados del COVID van desapareciendo, pues parece razonable que el Gobierno no continúe en esa espiral de incremento del gasto público, transformando en muchas ocasiones ingresos que son coyunturales derivados de la inflación en gastos estructurales, ¿no?, lo cual nos pone en una situación mucho más débil para afrontar futuras crisis. Y esto no es algo que esté diciendo yo ahora y que sea una novedad. Esto lo hemos oído todos al gobernador del Banco de España en múltiples ocasiones y, desde luego, cuando comparece en el Congreso, algo que le preocupa mucho, porque es verdad que España cada vez es más débil desde ese punto de vista y, bueno, pues a uno la verdad le preocupa mucho qué pasará cuando llegue la próxima crisis, que tarde o temprano, por desgracia, pues llegará. Bueno, vamos a ir terminando, que ya está aquí la subgobernadora precisamente para clausurar el acto, pero sí que esto es un foro sobre ahorro, nos convoca el ahorro y sí que me gustaría conocer un poco vuestra opinión sobre el ahorro y su tratamiento. Tradicionalmente, no sé si es un tópico, se dice que España es un país poco ahorrador y además con un ahorro muy centrado en la vivienda, que no deja de ser un ahorro muy poco productivo, ¿no? Quería conocer vuestra opinión y si os parece, como es la última intervención, vamos a cambiar el turno. Empezamos por ti, Jaime, y terminamos por Pedro. Sí, pues efectivamente, hoy alertaba el presidente de la CNMV, o más que alertar, daba el dato, ¿no?, de que la inversión casi es 50-50, ¿no?, en vivienda y en activos financieros, lo cual seguramente indica que la vivienda sigue dando seguridad, ¿no?, a los españoles. Las cifras que nos daba el director del IES, ¿no?, de que el 80% de los españoles, confirmando las encuestas del Banco de España, que el 80% de los españoles es propietario de al menos de una vivienda y que de ese 80% el 40% tiene una segunda vivienda, pues nos dice que, constata que este clima de incertidumbre que hay hace que volvamos a valores refugio, ¿no?, como puede ser, no como valor, vamos, pero que al refugio del mercado inmobiliario, ¿no? De ahí que los precios de la vivienda pues también se hayan tensionado
tensionado bastante. En cualquier caso, creo que no parece una buena política en este momento la política de penalizar el ahorro que hemos tenido a lo largo de esta legislatura, ¿no? Se ha subido el IRPF en cuanto al ahorro se refiere y, bueno, pues en esa reforma de los planes de pensiones que se aprobó en el mes de junio, pues realmente pues también se ha penalizado el ahorro, bajando la cantidad deducible, ¿no? Desde los 10.000 euros en que empezamos en el año 2019 y los 1.500 en los que estamos ahora, lo cual hace que bueno, pues, se hable de una reducción del 30% en aportaciones a planes de pensiones en el último año, y si lo computamos desde el año 2021, donde ya se empezó a bajar esa cantidad deducible, pues lleguemos al 60%, sin que se haya establecido un periodo transitorio, ¿no? Como le pedían muchas personas del sector y, desde luego, el Partido Popular. El ahorro es fundamental. España es un país en el que, bueno, se utilizaban poco ahorro financiero, ¿no? Poca inversión financiera, pero sí se utilizaba la vivienda, y la política de vivienda de este Gobierno, pues nosotros tampoco la compartimos, ¿no? Casi se está empezando a demonizar al propietario de vivienda, ¿no? Y desde luego, creo que el Partido Socialista, en esa ley de vivienda que se está tramitando en el Congreso, que está ya en fase de ponencia, las noticias que llegan no son muy alentadoras, desde luego no para los propietarios de vivienda, a los que se les quiere trasladar una responsabilidad que es de las administraciones públicas, ¿no? Que es hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Creo que en este momento se está penalizando al propietario, que al final él mismo puede llegar a ser vulnerable por mucho que tenga una vivienda, ¿no? Pedro, terminamos contigo. Sí, terminamos. Bueno, yo creo que en lo alto. Desde luego, desde el punto de vista del ahorro, de la inversión, de buscar mecanismos de financiación, yo creo que esto es una piedra angular de nuestro modelo de crecimiento y también para nuestras empresas. Sé que ocupa y preocupa, y en esa línea pues también hemos tratado de trabajar desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados en mejorar los mecanismos de financiación. En esa línea fue, por ejemplo, la reforma de la Ley del Mercado de Valores y de los servicios de inversión. Creo que tenemos algunas asignaturas pendientes. El observatorio lo ponía de manifiesto. Nuestra poca presencia de las empresas españolas en los mercados de renta variable. La bolsa es un ejemplo de esto. Por tanto, yo creo que tenemos que estimular y que desde el punto de vista del papel que tenemos las administraciones públicas podamos fomentarlo, para que esos buenos datos que veíamos, ¿no? El mes de enero la bolsa ha cerrado en el mejor mes de enero de los últimos 22 años, pues también podamos acompañar esto desde el punto de vista de las administraciones, en un momento en el que la normalización de la política monetaria está además encareciendo el acceso a la financiación y al crédito, y especialmente el crédito bancario, ¿no? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que dar certidumbre, trabajar con todas las organizaciones que además continuamente nos hacen llegar aportaciones, y luego sí, algunas tendría muchas consideraciones, pero yo no quiero volver a empezar otro debate, ¿no? Como ejemplo, el tema de los planes de pensiones. Nosotros lo que hemos hecho es que, además de las aportaciones individuales y junto con los planes de empresa, pues tengamos esa doble, potenciemos también las aportaciones de los planes de empresa, ¿no? Yo creo que, en definitiva, lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer desde el punto de vista de las administraciones públicas, es generar un marco de confianza en línea con las reformas que hemos emprendido, y que también los inversores sepan también que tienen ese marco de confianza y de garantía desde el punto de vista del marco, ¿no? Nos ha puesto algunos deberes el presidente de la CNMV sobre algunas de las normas que estamos tramitando. Yo creo que también esa es la línea de mejora que tenemos que hacer para, en definitiva, entre todos, pues ser un país que también desde este punto de vista pues mejora, que esas cifras económicas buenas que veíamos, esa
expectativas de 2023 positivas que tenemos, pues también vayan acompañadas de una mejora en las expectativas de la inversión y del ahorro en España. Ese es el compromiso que nosotros tenemos, en el que estamos trabajando y, por supuesto, tenemos que hacerlo pues, con todos los que lo hacen día a día. Bueno, pues con ese deseo de mejora, que yo creo que es común, nos quedamos, Pedro, Jaime, Pedro, muchísimas gracias por participar en este encuentro con nosotros. Y va a cerrar el acto la subgobernadora del Banco de España. Bueno, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, permítanme que a día de hoy les diga que estamos sujetos al periodo de reserva previo a las reuniones de política monetaria del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y por este motivo no puedo hacer referencia a temas que puedan anticipar futuras decisiones de política monetaria y, por tanto, mis reflexiones no deben interpretarse como indicaciones sobre la perspectiva monetaria o económica que puedan anticipar tales decisiones. Bueno, ahora sí, permítanme agradecer a Bestinver y al IES su invitación a participar en la clausura del 4º Observatorio del Ahorro y la Inversión en España. En mi intervención me centraré principalmente en describir la evolución del ahorro de los hogares españoles durante los últimos años, en concreto durante los últimos 3 años, ¿no? Posteriormente, trataré de explicar cómo se ha canalizado dicho ahorro hacia los distintos tipos de activos financieros y no financieros. Y, por último, me centraré en la importancia de mejorar la educación financiera y destacaré las iniciativas que para este fin ha llevado a cabo el Banco de España durante los últimos años en colaboración con otras instituciones públicas. Quiero también advertirles que en la versión que se publique en la página web se han intercalado 3 transparencias donde se pueden ver con un mayor detalle y mayor grado de precisión los datos a los que ahora me voy a referir y yo les animo a que les echen un vistazo porque los datos y el desglose de esos datos pues es desde luego interesante, ¿no? Como bien es sabido, los hogares españoles acumularon una bolsa de ahorro muy cuantiosa durante las fases de mayor incidencia de la pandemia. En concreto, la tasa de ahorro de las familias españolas en 2020 se situó cerca del 18% de su renta bruta disponible. Dicho nivel es muy superior al observado en promedio desde el año 2000. Es decir, que ahorramos muchísimo más, evidentemente, en 2020. A pesar de que en 2021 la incidencia de la crisis sanitaria sobre la economía se moderó y, por tanto, el ahorro de los hogares españoles descendió, el ahorro siguió siendo todavía elevado desde una perspectiva histórica. El flujo de ahorro de las familias desde finales de 2021 se ha reducido de forma muy significativa, en un contexto marcado por elevadas tasas de inflación, en el que el consumo nominal ha crecido a un ritmo más elevado que el de las rentas. Como resultado de ello, la tasa de ahorro de los hogares en el tercer trimestre de 2022 pasó a situarse ya por debajo de los niveles observados en los años previos a la pandemia. Los abultados niveles de ahorro acumulados en la fase más aguda de la pandemia fueron el reflejo de una caída del consumo de los hogares superior al 12% en 2020, mucho más acusada que la de las rentas, que estuvieron parcialmente sostenidas por las distintas ayudas públicas desplegadas para mitigar los efectos económicos adversos de la pandemia. El factor más relevante a la hora de explicar el desplome del consumo y el consecuente incremento del ahorro fue el de las restricciones sanitarias, que evidentemente supusieron un obstáculo para todos para el gasto en determinados servicios como la hostelería y el ocio. Hay que tener en cuenta que el aumento del ahorro registrado en estos últimos años no se distribuyó de manera homogénea entre los hogares. Por el lado del gasto, pues las restricciones impuestas afectaron más a los patrones de consumo de los hogares de mayor renta,
en cuya cesta pesa más el consumo en hostelería y ocio. Por el lado de los ingresos, estos se resintieron más en los hogares de menor renta, cuyo empleo se concentra más en aquellos sectores que se vieron más afectados por la crisis sanitaria. Como resultado de todo esto, pues una proporción muy elevada de esta bolsa de ahorro extraordinaria se concentró en las rentas más altas, cuya propensión marginal a consumir es menor. Y, por lo tanto, es probable que a futuro una parte importante de este ahorro no se destine al consumo, sino que se mantenga en los activos en los que se ha materializado este ahorro. Para entender el vínculo entre el ahorro y las inversiones de las familias, es necesario también conocer la evolución de los flujos de financiación. En este sentido, evidentemente, hay que tener en cuenta que a la hora de analizar el destino del ahorro, pues una parte se canaliza hacia el sector inmobiliario, que en general se financia pues, parcialmente con nueva deuda. Y, por otro lado, hay una proporción del ahorro que se puede destinar, que se suele destinar a la amortización previa de los préstamos vivos. Pues bien, entre principios de 2020 y el tercer trimestre de 2022, casi 3 años, la adquisición neta de activos financieros de las familias ascendió a 196.000 millones de euros. De estos 196.000 millones, un 77% se destinó a inversiones en efectivo y depósitos bancarios. El resto de la inversión financiera se concentró casi exclusivamente en la compra neta de participaciones en fondos de inversión. Durante este mismo periodo, primer trimestre del 20 hasta tercer trimestre del 22, no tenemos datos desagregados todavía del último trimestre del año 2022, los hogares desinvirtieron en términos netos en otros activos financieros como seguros, fondos de pensiones y activos de renta fija, y dentro de estos en particular en valores a largo plazo. Por su parte, el montante invertido en vivienda supuso algo más del 41% del total. Todas estas inversiones se financiaron con el nuevo ahorro generado y de manera muy marginal con endeudamiento. Este análisis global de la evolución del ahorro en España, de lo que ha sucedido en estos 3 años tan marcados, tan excepcionales, se puede segmentar en 3 fases, con pautas muy diferenciadas. En la primera fase, en 2020, el aumento del ahorro pues, se materializó fundamentalmente en la adquisición de activos financieros, principalmente los más líquidos. La inversión en vivienda supuso solo el 27% del ahorro. En 2021, las restricciones pues impuestas por la pandemia se fueron reduciendo y se produjo una moderación del volumen de ahorro y un aumento en la captación del nuevo crédito bancario destinado a la inversión en activos inmobiliarios, a la adquisición de viviendas. Y esto ya supuso un 43% de la inversión frente al 27% anterior. De la inversión en activos financieros, el 40% fueron activos distintos al efectivo y los depósitos, destacando la adquisición neta de participaciones en fondos de inversión. Luego, en 2021, se focalizó la inversión ya en activos inmobiliarios y en fondos de inversión. Las elevadas tasas de inflación observadas desde la parte final de 2021 se están traduciendo en un crecimiento del consumo nominal, menguando así el ahorro de las familias, como ya he mencionado anteriormente. Y así, en 2022, las nuevas operaciones de crédito a los hogares han seguido mostrando un elevado dinamismo que se explica fundamentalmente por el vigor que muestra el crédito, que ha mostrado el crédito para la adquisición de vivienda. Esto ha supuesto una prolongación de la tendencia que se viene observando desde principios de 2021, si bien es verdad que en los últimos meses de 2022 ya se percibe una clara desaceleración, influida, por supuesto, por el endurecimiento de las condiciones de financiación. Por último, las amortizaciones de deuda viva han aumentado a lo largo de 2022, impulsadas por el repago de los préstamos para la compra de vivienda. Esto último podría ser el resultado de la subida de los tipos de interés que está elevando los pagos de deuda de las familias con préstamos a tipo variable. El 70% del stock está ahora mismo a tipo variable y el 30% es tipo fijo. Entonces, en esta situación, algunas familias
con bolsa de ahorro excedente podrían haber destinado una parte de esta a amortizar su deuda, en un contexto en el que el valor real de las tenencias de efectivo y depósitos se está viendo erosionado por la elevada inflación. En resumen, en 2020, el grueso del ahorro acumulado principalmente en manos de familias de mayor renta se destinó a activos líquidos. En 2021, la inversión en vivienda comenzó a mostrar un creciente dinamismo, mientras que una proporción mayor de la adquisición neta de activos financieros se destinó a fondos de inversión con menor peso relativo de los depósitos y efectivo. Y, por último, en 2022, y a falta de datos completos del último ejercicio, del ejercicio 2022, se redujo la adquisición de activos financieros en un contexto marcado por la moderación del ahorro. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que las preferencias de inversión de las familias pueden experimentar reajustes en un entorno como el actual, con elevada inflación, mayores tipos de interés y volatilidades en los mercados. Como ya he señalado anteriormente, la bolsa de ahorro extraordinaria que se ha generado tras la pandemia se ha concentrado en los hogares de mayor nivel de renta, cuyas carteras muestran además un mayor grado de diversificación. De acuerdo con la encuesta financiera de las familias de 2020, los activos reales, es decir, vivienda, otras propiedades inmobiliarias, joyas, tiendas locales, oficinas, etc., los activos reales representan el 88% del total de los activos de los hogares cuya renta se encuentra por debajo del percentil 20 de la distribución, es decir, los de menor renta. Sin embargo, en el caso de las familias cuya renta se situaba por encima del percentil 90, los activos reales representan un 73% del total. Del mismo modo, un porcentaje muy reducido de los hogares con menor renta tienen en sus carteras acciones cotizadas o fondos de inversión, menos de un 3%. Frente al 33% y 22% de las familias cuya renta se encuentra en el decil superior de la distribución. Evidentemente, un elemento que incide en las decisiones de inversión de los hogares es el conocimiento de los productos financieros. Y en este sentido, el Observatorio Bestinver IS pone de manifiesto que incluso en un estudio dirigido a personas más proclives a estar familiarizadas con las inversiones financieras, el conocimiento de los vehículos de ahorro y las decisiones financieras varían según la renta, la edad y el género. Estos resultados están en línea con los de la última encuesta de competencias financieras del Banco de España. Esta encuesta, que es representativa de la población española entre 18 y 79 años, muestra amplias diferencias en el grado de conocimiento de los productos financieros más comunes. Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo, que son, según esta fuente, el producto financiero que con mayor frecuencia tienen los hogares, un 26%. Son, a su vez, uno de los menos conocidos, solo el 73% lo conoce. El segmento de la población con menor nivel educativo y renta es en el que hay más desconocimiento de este producto básico de inversión, porque solo lo conocen en torno a un 60%. La falta de nociones financieras básicas de la población también se ve reflejada en el desconocimiento del concepto diversificación del riesgo. En concreto, la encuesta de competencias financieras mide si los encuestados entienden que, en general, la variabilidad de la rentabilidad de una cartera amplia de acciones es menor que la de una única acción. Pues bien, de acuerdo a esta encuesta, solo la mitad de la población entiende este concepto. Con el fin de mejorar los hábitos de los ciudadanos en la gestión de sus finanzas personales y promover lo que ahora denominamos salud financiera, el Banco de España lleva años promoviendo el Plan de Educación Financiera, junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En estos años, el Plan de Educación Financiera ha promovido la divulgación de conceptos como la planificación financiera activa o la incorporación del ahorro como un gasto fijo que asegure a las familias la construcción, dentro de sus posibilidades,
de un colchón de seguridad para imprevistos. Además, el plan trata de capacitar a escolares en particular y a ciudadanos en general para recurrir responsablemente al crédito cuando sea necesario y para canalizar el ahorro hacia productos de inversión con una adecuada valoración de riesgos y toma de conciencia del binomio riesgo-rentabilidad. Por todas estas cuestiones, el Banco de España viene redoblando sus esfuerzos en materia de educación financiera y ha realizado recientemente cambios en su estructura que pretenden reforzar esta función y ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones financieras, también en el ámbito de la gestión de sus ahorros y sus consiguientes inversiones. En conclusión, hemos visto cómo el flujo de ahorro e inversión ha ido variando en los últimos años, marcado por las excepcionales circunstancias vividas. Esto pone de manifiesto la importancia de una bien formada toma de decisiones de inversión por parte de las familias y los hogares. Una buena gestión del ahorro es un pilar fundamental para una adecuada salud financiera de nuestras familias y, por lo tanto, de la estabilidad financiera de la sociedad española. Muchísimas gracias.